Es solo a modo de introducción de Efesios 5. Aquí vamos a hacer algo expositivo con respecto a ese capítulo, Efesios capítulo 5. Hablar de un tema hoy muy interesante y particular, ¿no? Como lo es la iglesia. Efesios 5, 25. Tranquilos los maridos, que no vamos por ese lado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, hasta aquí nomás. La iglesia también es un tema importante en esta carta a los Efesios, pero como dije, es para introducirnos solamente y, bueno, hablar un tema en concreto y particular, ¿no? Yo creo que este es un tiempo muy particular el que vive la iglesia del Señor, tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Nunca antes en la historia se había cuestionado la necesidad de ser parte de una iglesia local. Si bien es cierto que siempre ha existido oposición a esto, como los gnósticos del primer siglo, finales del primer siglo y el segundo también, que promovían una espiritualidad más individualista, ¿no? Ustedes saben, y ellos cuestionaban la estructura eclesial. No obstante, la iglesia, como quien dice, se ha parado firme en esto, siendo columna, sostén de la verdad, ha refutado esto, con la verdad, obviamente, ¿no? Y defendiendo una eclesiología bíblica. Pero en nuestra cultura, hermanos, individualista, ¿verdad? Y hedonista, como nunca antes, parece como una opción viable no ser parte de una denominación que dice pregonar la verdad y, sin embargo, seguir siendo iglesia. Porque después de todo, dicen, la iglesia son las personas. Yo conocí hace poco a un hombre que él decía estar bien en su relación con Dios y llevaba un poquito más de 20 años sin congregarse en una iglesia. Y uno se pregunta, ¿y eso es posible? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto, no? Yo creo que el tiempo de pandemia que vivimos hace un par de añitos, un tiempo, ha contribuido a este paradigma, ¿no? Porque de alguna manera, hermanos, la iglesia sobrevivió sin estar juntos físicamente. Cada uno estaba en su casa, hacíamos reuniones por Zoom, desparramados allí en el sofá, y todo estaba bien. Y como había más tiempo libre, leíamos y, bueno, constantemente información por medio de la tecnología, y de esa manera nos alimentábamos. Y como que de alguna manera quedó el precedente hasta hoy, de que se puede sobrevivir espiritualmente sin la iglesia. Después de todo, la palabra de Dios predicada sigue siendo palabra de Dios, aunque la escuches por YouTube. Orar podemos hacerlo en casa, solos, con nuestro cónyuge o en familia. Lo mismo con la lectura y el estudio en casa. Así que todos los caminos conducen a Roma. A una pregunta: ¿necesitamos realmente ser parte de una iglesia local? ¿O eso quedó obsoleto para la vieja escuela, que siempre le gusta lo tradicional, ¿verdad? Y noten que pregunto, hermanos, si necesitamos ser parte de una iglesia y no si debemos asistir a una iglesia. Son dos cosas muy diferentes, ser parte de una iglesia y asistir a una iglesia. Bueno, la Biblia, como siempre, nuestra fuente, dice algunas cosas interesantes con respecto a esto. Verdades, ustedes saben, atemporales que trascienden todo pensamiento, toda cultura. Y yo creo que necesitamos hoy una eclesiología bíblica robusta, porque si no entendemos el origen y el propósito de la iglesia, ¿para qué existe? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿En qué deberían estar centradas sus actividades? ¿Y cuál es nuestra parte en ella? Entonces, estamos gastando nuestra vida en vano. En el mejor de los casos, perdiendo el tiempo aquí. Pero sobre todo no podemos glorificar a Dios conforme a su voluntad. Porque todos sabemos, supongo, la iglesia existe para la gloria de Dios, eso está muy bien.
y es un diseño divino. No fue el hombre quien se ideó esto de organizar una iglesia, fue Dios mismo. El Señor Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es su iglesia. Y si es su iglesia, Él establece aquello que se hace dentro de las personas congregadas o reunidas como iglesias, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes lo hacen? ¿Por qué se hace? ¿Y cuáles son los resultados de hacerlo? Yo he notado que el problema de muchos en las congregaciones y que participan, mejor dicho, el problema de aquellos que no son parte de la iglesia, no es tanto una falta de compromiso, no es fiaca para asistir a las reuniones, necesita un empujoncito, dicen algunos, ¿no? No es un carácter introvertido que le impide tener relaciones dentro de la iglesia, no es distancia física del salón de reuniones, no es condiciones climáticas que entorpecen, no es el síndrome del llanero solitario, no son los hermanos carnales que dañan nuestra espiritualidad, y no es el pastor preferido que se fue. Esas son consecuencias. La raíz, hermanos, es que no entienden qué es la iglesia y por qué es importante, concediéndoles el beneficio de la duda, ¿no? Porque puede que sí lo entiendan, pero aún así no quieran ser parte. Es una posibilidad. Así que con la ayuda del Señor pensaremos en esto, por lo menos hoy, ¿no? Algunas verdades fundamentales que nos muestran por qué la iglesia es importante, como implicación, por qué debería ser parte de una iglesia local, ¿no? Bueno, en primer lugar, según las Escrituras, la iglesia es importante porque a través de ella se exhibe la verdad de Dios. Acompáñenme rápidamente a 1 Timoteo, vamos a ir a varios pasajes hoy. 1 Timoteo capítulo 3, hace algún tiempo estudiamos esta carta. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Con esa definición, hermanos, columna y baluarte de la verdad, o columna y sostén, como he preferido, Pablo nos muestra a nosotros una de las razones por la que existe la iglesia. Existe para la gloria de Dios, por supuesto, lo decimos siempre, pero también para ser un pedestal en el que la verdad pueda exhibirse, ¿no? La misión de la iglesia es proclamar esa verdad, obviamente, que nos ha sido entregada por medio de Cristo. Cristo mismo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad también y la vida. Cuando proclamamos a Cristo, estamos proclamando la verdad. Parece algo muy obvio, ¿no? De alguna manera sencillo de entender para nosotros. Pero a menudo vemos cómo las iglesias pierden la brújula y se parecen a cualquier cosa, menos a la iglesia que sostiene la verdad del glorioso evangelio. Y eso se ve en lo que se expone desde el púlpito, en la letra de sus alabanzas, en sus prácticas y en la vida de sus congregantes. Todos esos factores nos dicen, la verdad no es algo indispensable en esa congregación. En última instancia, preguntémonos, ¿por qué hay un éxodo hoy en las iglesias? Es decir, muchas personas se van buscando otra congregación saludable, bíblica o de sana doctrina, como quieras llamarlo. El problema no es tanto, bueno, el tono de la música está demasiado elevado y me hace daño a los oídos. O el problema es que se exige polleras en las mujeres. Nada, en última instancia, esas son cuestiones que entran dentro de la categoría de negociable, ¿no? Se puede negociar eso. El punto es que la gente llega al conocimiento de la verdad y se da cuenta que en su iglesia no se predica la verdad, no se proclama la verdad, entonces se van. Ese es un motivo válido para abandonar una congregación, ¿sí? Cuando no se predica la verdad, no se exhibe, ¿no? La iglesia es columna y sostén de la verdad. Cuando la iglesia no protege la verdad, no predica la verdad, no exhibe la verdad en la vida de sus miembros,
Entonces, ¿en qué se ha convertido esa iglesia? Por eso digo, ha perdido la brújula. Cada iglesia debería ser conocida como una asamblea en la que vos pasás y ves una columna en la que se apoya la verdad, por medio de la predicación y por medio de la piedad de la vida de sus congregantes, ¿no? Eso es una iglesia que es columna y sostén de la verdad. Ahora, esto es algo como para hacer juicio al contexto, que no se estaba reflejando en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo había sido dejado por el apóstol Pablo, porque los falsos maestros, hablando metafóricamente, habían cubierto esa columna que exhibe la verdad con fábulas, diferente doctrina e interpretaciones alegóricas de la ley de Dios. Además, si los ancianos de esa iglesia y los diáconos no reunían los requisitos que Pablo estableció, y si las mujeres se ataviaban indecorosamente y no con buenas obras, bueno, a tal iglesia le quedaba grande eso de ser columna y sostén de la verdad. Seguro que sí. Pero justamente para eso Pablo dejó a Timoteo en esa iglesia. No para descubrir o redefinir qué es la verdad, no, sino para alzarla nuevamente a la columna y que todos pudieran ver, bueno, la gloria de Dios otra vez, ¿no? Este fue el propósito de haber dejado a su colaborador allí. El comentarista William Hendrickson dice, como la columna sostiene el techo, mejor aún, como el fundamento sostiene toda la superestructura, así la iglesia sostiene la gloriosa verdad del Evangelio. Dice William, sostiene la verdad por medio de oírla y obedecerla, Mateo 13, usarla correctamente, guardarla en el corazón, Salmo 119:11, sosteniéndola en alto como la palabra de vida. O, si uno prefiere, comerla, Apocalipsis 10:9. Eso requiere estudio y meditación. Defenderla, Filipenses 1:16, divulgarla, Mateo 28, y demostrar su poder en la vida consagrada. Fin de la cita. Porque si esa verdad no tiene un efecto purificador y santificador en la vida de los creyentes, ¿de qué vale creerla y proclamarla? Pero es ciertísimo, hermanos, ¿verdad? En nuestros días, muchas cosas hoy en día opacan, minimizan, obstruyen la misión de la iglesia de ser columna y baluarte de la verdad. Algunas congregaciones están saturadas de actividades que, en lugar de edificar, sirven para entretener a las personas, así éstas no abandonan el lugar. Pasa bastante hoy. Lamentablemente, ¿no? Pero todo lo que hace una iglesia local tiene que tener como fundamento que la verdad de la palabra de Dios penetre en los corazones de los creyentes, dando crecimiento, dando semejanza a Cristo y trayendo a los pecadores al conocimiento de la verdad. Esa es nuestra misión. Otras se han acobardado y diluyeron el mensaje del Evangelio para no resultar tan ofensivo a las personas, ¿no? Pero la verdad a menudo suele ofender, ¿sí? Y humillar también. Y es triste ver tantas iglesias, pero que la mayoría no prediquen la verdad. Y esto no es que uno deba sentirse único, como que tiene el monopolio de la verdad. No, la Biblia define eso. Mientras más cercano estemos a la palabra, más se exhibirá, ¿verdad? Esa verdad. Ahora, esto, como siempre, tiene algunas aplicaciones prácticas también para nuestra vida. No es solamente una información que tiene que quedar en nuestra mente. El hecho de que la iglesia exista para ser columna y sostén de la verdad no puede crear creyentes pasivos, ¿no? Sino activos. Cada cristiano debería aprovechar los medios de gracia para crecer en el conocimiento de la verdad. Así vas a apreciar más a tu Señor. Siempre. Vas a apreciar más su palabra y también vas a comunicar estas verdades a otros con mayor eficacia. ¿Qué implica esto? Bueno, participar en las actividades de tu iglesia en donde la verdad se expone. Ya sea para toda la congregación, ya sea para matrimonios, ya sea para jóvenes, hombres o mujeres. La asistencia a los cultos de alabanza y predicación como los domingos está muy bien, es el día del Señor, hay que honrarlo. Pero eso no es todo. Hay más para ti y este es el punto. Deberías aprovecharlo para el bien de tu alma, hacerlo
una prioridad. Puede que te estés perdiendo ocasiones preciosas, hermanos, para crecer en el conocimiento del Señor solo por no estar. U ocasiones para servir a otros aplicando la verdad. También. Por ausentarte, ¿no? En la Biblia, la verdad no es algo meramente abstracto, ¿no? Sino que es alguien y es alguien que transforma. Recuerden, hermanos, es en el seno de una iglesia local donde maduras y creces en conocimiento, ¿no? Adquirir conocimiento fuera no necesariamente implica crecer. No es lo mismo. Hay gente que sabe mucho, pero son muy inmaduros en su carácter, porque no se han pulido junto a otros creyentes. Hermanos, la verdad se oye, la verdad se practica, y la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y esa verdad se vive mucho mejor con otros creyentes, ¿no? Por eso la iglesia es importante, hermanos, porque exhibimos la verdad de la palabra de Dios, ¿no? En segundo lugar, según las Escrituras, la iglesia es importante porque es una fuente constante de ánimo para los creyentes. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 1, solo 2 versículos. 2 Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Solamente estos 2 versículos por el momento. Ustedes saben, vivimos en un mundo caído, nadie puede negar eso. El pecado nos ha afectado horrorosamente. Las consecuencias de esta rebelión contra Dios alcanzaron todo nuestro ser. Como quien dice, estamos corrompidos de pie a cabeza. Todas las áreas de nuestra vida sufren. Tenemos temores, tenemos desánimos, tenemos angustias, un enemigo de nuestras almas que busca ocasión para destruirnos. Tenemos el engaño de nuestro propio corazón y todo parece un caos en la vida. Pero a todo esto, hermanos, Dios proveyó un salvaguarda para los creyentes, un refugio, una fuente donde pueden encontrar ánimo constantemente y seguir adelante. Y es la iglesia local. Qué hermoso diseño el de Dios. Bueno, el pasaje que leímos es bastante claro. Tenemos un Padre de misericordias, Él es el Dios de toda consolación, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero a la vez, una vez que nosotros fuimos consolados, tenemos la facultad también de poder consolar a otros que lo necesitan. Ahí entran los creyentes que conforman la iglesia, ¿no? Quiero añadir otras porciones a esto. Si quieren no lo busque, yo lo voy a ir leyendo, se lo tengo anotado aquí. 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, aquí va, lo que cito, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Romanos 1, 11 y 12, leo en versión NBI. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. ¿Notan eso? Como quien dice, el gran apóstol Pablo siendo animado por sencillos creyentes. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Notan, hermanos, todo lo que provee una iglesia local? Esto es mucho. Por ejemplo, consolación, como lo hemos leído en 2 Corintios 1, edificación, ánimo, alivio de las cargas. Y esto a través de los medios de gracia. La oración congregacional, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Luego voy a ampliar esto.
A través de la enseñanza también. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A través de la exhortación, Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Notan qué completa es la iglesia del Señor? Y todo lo que puede proveerte a ti, cosas que a menudo por lo general necesitas. Yo lo digo con cuidado, pero a la vez con toda libertad también. A veces los creyentes hasta buscan ayudas de profesionales como psicólogos para tratar los asuntos del alma. Eso no lo puedo entender. Y encontrar algún tipo de consuelo, algún pronto auxilio en la tribulación, en lugar de buscarlo en la iglesia local. Eso es peligroso, pero es necio a la vez, porque de alguna manera estás diciendo, Señor, la fuente de ánimo que proveíste en la iglesia es insuficiente e incapaz de consolarme y ayudarme. Por eso buscaré consuelo en hombres caídos. También es incredulidad de parte del creyente, porque no está creyendo en el plan de Dios, en su diseño, la iglesia. ¿Quién puede proveer todo aquello que necesitas? Pobre de los creyentes que ignoran la importancia de la iglesia local, de cuánto se pierden. El problema, ¿saben cuál es? Nos cuesta creer que algo demasiado sencillo, como unos individuos orando, pueda proveer alivio. O mejor dicho, que Dios se digne a escuchar a estos individuos. O que use a alguien para hablarme a través de la exposición bíblica o la exhortación privada. O que las obras de amor puedan animarme. Pero es así, hermanos. Aún el apóstol Pablo en sus debilidades fue animado por los creyentes, por sus palabras, por las obras de esto. Noten otras citas más que he anotado. A Filemón dijo, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo, los que estaban con él y otros creyentes fueron animados por las obras de amor de este hombre, Filemón. Qué impresionante. Lo necesitaban. Por sus obras, por el testimonio. 2 Corintios 7:7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Los creyentes consolaron a Tito, Tito consoló a Pablo y a los que estaban con él. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. En el caso de Filemón y Tito, la consolación vino por medio de las obras. En esta porción, por medio de la enseñanza. Por eso digo, son los medios de gracia que Dios utiliza para tratar con nosotros. Y una cita más, 1 Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Es un deber de la iglesia, de los creyentes, alentar a otros y pueden hacerlo. Esto es lo hermoso, pueden hacerlo. Solo tienes que animarte a hacerlo o dejar que otros te consuelen a ti. Y es así como funciona, ¿no? A mí me anima a escuchar las peticiones de los hermanos, lo que les pasa, sus agradecimientos, testimonio, o de cómo el Señor respondió a sus peticiones, ¿no? Me anima que algunos soliciten consejo, y yo también solicito para varios asuntos consejo a otros hermanos, porque para eso está el cuerpo de Cristo. Él diseñó esto para nuestro bien, y debemos ser parte y aprovecharlo también, ¿no? Y en situaciones que implican desánimo, que constantemente somos invadidos por eso, ¿no? Si aprovechás los medios de gracia, cuando quieras darte cuenta, esas cargas habrán desaparecido.
Siempre es así, hermanos. Siempre. No todo tiene que ser milagroso. No todo tiene que ser místico, sobrenatural. Una luz me envolvió y se llevó mis cargas. No. En la sencillez de los hermanos hay sabiduría. Hay ánimo, consolación. Hay palabra de Dios y hay estímulo. Es la iglesia del Señor. Después de todo, son personas que tienen al Espíritu Santo dentro de sus corazones. Y ahí radica la gracia, ¿no? No en sus habilidades que adquirieron con los años, sino en el Espíritu de Dios dentro de ellos. En eso tienes que confiar, en el diseño de Dios. No tener una mente carnal que piensa, pero si comparto mis luchas a los hermanos, vaya a saber qué hacen esto con esa información. O, ¿qué sabiduría puedo hallar en personas del vulgo? O, ¿cómo pueden brindarme ánimo personas que están peor que yo? Creyendo en la sabiduría de Dios. La iglesia es una fuente constante de ánimo. Confía, hermano, confía en el diseño del Señor. Y luego veremos si las cargas no son quitadas de tus espaldas. Ahora, para que esto sea posible, que consueles a otros y seas consolado, no solo tienes que asistir a los momentos cuando los creyentes se juntan, ¿no? Sino ser parte, con una participación activa, intencional, aún fuera de los momentos de reunión. Esto va a implicar que sacrifiques tu tiempo para invertirlo en otros y que otros se dejen consolar. Solo como dándote un ejemplo práctico, cuando un hermano fallece y la congregación debería estar allí, acercarse e infundir ánimo a la familia. Nunca sabes el alcance de tu influencia. Y solo con el hecho de estar ayuda un montón, ¿sí? Y puede impactar la vida de otros también. Y eso es algo, hermanos, que hablaba con un hermano hoy eso. Cuesta de resetear en nuestras cabezas. Como que hemos aprendido que la iglesia es un lugar de consumo. ¿Qué me ofrece esa iglesia si yo puedo ir? Y no un lugar donde yo tengo que ir y dar de lo que el Señor me ha dado a mí mismo, ¿no? Siempre estamos pensando en qué hemos de recibir y no en qué hemos de dar. Dar tu tiempo para servir a otros, tus recursos, sin obtener nada a cambio, puede sonar una locura, ¿no? En la cultura que vivimos, pero no es una locura. Es el privilegio de animar a otros, de ser utilizado por el Espíritu Santo para impartir consuelo y fortaleza. Queridos hermanos, la iglesia es una fuente constante de ánimo. Aprovecha eso, por supuesto. No ignores tampoco tu parte en esto, sirviendo de ánimo para otros o buscando ser animado, ¿no? No somos más sabios que Dios, ¿no? Si Él diseña esto, de alguna manera no aprovecharlo, no quererlo o buscar otra fuente, es decir, Dios, vos te equivocaste con lo que hiciste. Acá yo encontré un mejor camino para encontrar consolación. Y no es la iglesia, y no es así, ¿no? En tercer lugar, la iglesia es importante porque cuando se congrega, allí está la presencia especial del Señor. Es interesante, ¿no? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1. Solo unos pocos versículos. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis 1, versículos 12 y 13, y luego el 20. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, sencillamente, como se explica, los candeleros representan a la iglesia, ¿no? Y Cristo está en medio de ella. ¿No tienen qué impresionante esto? Cristo está en medio de su iglesia. Ahora bien, ustedes saben, la Escritura enseña que Dios mismo mora a través de su Espíritu dentro del creyente, ¿no? Juan 14, 23, Jesús respondió y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y esto, como dije, por medio de su Espíritu.
1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pero también es cierto esto, como lo han llamado algunos teólogos, ¿no? Cuando los creyentes se reúnen, está la presencia especial del Señor. Obviamente esto difiere bastante con lo que algunos creyentes entienden de aquello que es la presencia especial de Dios. No estamos hablando de experiencias místicas, de una nueva ola y cosas así, ¿no? Eso tiene que ver más con emociones, sino con lo que la Biblia enseña sobre la presencia de Dios. Y quiero que lo veamos. La presencia especial del Señor está a través, otra vez, de los medios de gracia. Estos son, primeramente, la predicación de la palabra. Es indudable para todo creyente, ¿verdad?, que el Señor habla a través de la predicación. Parece una locura pensar, pero no lo es. También es diseño divino. La Escritura misma da testimonio de que esto es así. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios estaba respaldando la predicación de Pedro. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tito 1:3, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bueno, en verdad hay muchos textos que respaldan esto, ¿no? No creo que sea necesario mencionar todo. De alguna manera, todos lo sabemos. Dios ha escogido hablar a su pueblo por medio de la predicación. En otros tiempos lo hacía por medio de los profetas, que de alguna manera estaban haciendo lo mismo que se hace hoy. Recibían un mensaje de parte del Señor y ellos solamente tenían que comunicarlo. Hoy no necesitamos que Dios nos hable y lo transmitamos a través de la Escritura. Bueno, lo podemos hacer, ¿no? No tenemos profeta al estilo del Antiguo Pacto, pero Dios sigue hablando a su pueblo a través de la predicación. Creemos eso, ¿no? Entonces, el creyente tiene que aprovechar cada vez que en su iglesia local se abre la Biblia, porque entendemos que el Señor te hablará y tratará contigo. ¿No será que vos mismo estás impidiendo esa presencia con tu ausencia? Para pensarlo, ¿no? Otro de los medios de gracia en el que se manifiesta la presencia especial del Señor es la oración. Yo ya lo he dicho, todos podemos orar en nuestras casas, ¿no? Lo hacemos seguramente, está bien, pero no podemos negar bíblicamente la presencia del Señor cuando la iglesia se reúne a hacerlo. La evidencia del libro de los Hechos y otros textos que ahora voy a mencionar es abrumadora, ¿no? La iglesia inició cuando los creyentes estaban juntos orando, y eso tiene que decirnos algo, ¿no? Hechos 1:14. La iglesia perseveró en la oración, Hechos 2:42. La iglesia vio la mano del Señor mientras oraban, Hechos 4:31. Ahora, si bien es cierto que algunos de esos acontecimientos no podemos reproducirlos hoy, el principio es claro. Cuando la iglesia se reúne para orar, el Señor visita a los suyos, impartiendo bendiciones, abriendo puertas, sanando, trayendo ánimo, consuelo. Y a la vez se manda a la iglesia a perseverar en oración, Colosenses 4:2. Lo que el Señor dijo en 2 Crónicas a Salomón, de alguna manera hoy sigue vigente, hermanos. ¿Recuerdan cuando tuvo el diálogo con el Señor? El Señor le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Había algo más que se hiciera esto de manera individual, ¿no? Si se hace como pueblo, bueno, estaba la bendición del Señor. Y me gusta esta porción, volviendo al libro de Hechos, en el que el Espíritu Santo habló a los creyentes. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando,
dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En medio de la congregación hay adoración ahí, hay ayunos y oraciones, y el Espíritu Santo habló. No hay que buscar que eso vuelva a suceder, pero noten el principio, que eso está vigente. Dios se manifiesta activamente con la iglesia reunida. Eso es algo atemporal. Para nosotros también es aplicable, ¿no? Tenemos que estar juntos y tenemos que orar juntos. Yo creo que el problema, las reuniones de oración siempre son las menos visitadas, y esto parece ser a nivel casi global, ¿verdad? Si hablan con alguien americano que pasa por aquí, notarán que suele pasar lo mismo en otras iglesias. Y el problema no pasa tanto por el día y el horario en que se reúnen a orar, sino porque no vemos la bendición que trae orar juntos. Por eso, la presencia especial del Señor está allí para escucharnos y ministrarnos. Y de alguna manera no puede entrar esto acá, y no puede descender a nuestros corazones, y no nos enciende. Ahora también es difícil no verlo, porque el testimonio de las Escrituras de creyentes orando juntos, y es bastante abundante, ¿no?, en la Biblia. La presencia especial del Señor está también cuando la iglesia se reúne a tratar asuntos de disciplina, es decir, asuntos que tienen que ver con la santificación. Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este versículo ha sido muchas veces sacado de su contexto. No debemos hacer eso. Obviamente está hablando acerca de la disciplina. Y en el contexto dice, en un momento, dilo a la iglesia, ¿sí? Cuando el creyente que peca no se quiere arrepentir, bueno, se dan los pasos previos. Luego se llega a esta instancia en la que la iglesia aplica una disciplina. Y el Señor promete estar en medio de la decisión que la iglesia va a tomar para respaldar eso. Tenemos un ejemplo de eso en 1 Corintios 5. Ustedes conocen el caso del hombre que había pecado tomando a la mujer de su padre, ¿no? Alguien pecó, la iglesia no hizo mucho, pero luego Pablo les escribe y los anima a aplicar la corrección. Pero noten los versículos, yo los leo 4 y 5 de 1 Corintios 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo afirma esto, que la autoridad y presencia de Cristo respaldan la acción disciplinaria cuando se hace en comunión. Así que por la pureza de la iglesia y la promesa de su presencia, debemos aplicar disciplina bíblica cuando un creyente se extravía del camino. La presencia especial del Señor estará allí también, guiando la acción disciplinadora de la iglesia, ¿no? Esa es otra de las maneras. Una cuarta vía por la cual se manifiesta la presencia especial del Señor hay, pero no la quiero discutir. No estoy muy de acuerdo con eso, y tampoco hay consenso entre los comentaristas. No hay armonía entre luteranos y calvinistas. Los primeros, los luteranos, creen que hay una presencia especial de Cristo cuando se sirve la cena del Señor. Nosotros no creemos eso, ¿no? Porque hay más razonamiento que evidencias bíblicas de que sea así, ¿no? Por eso la obviamos. Pero como hemos visto, la presencia especial del Señor está cuando la iglesia del Señor se reúne. La aplicación es obvia, ¿no? ¿Dónde estás tú cuando la iglesia se reúne? Y no aprovechando la presencia especial del Señor. ¿Dónde estás cuando se expone la palabra de Dios para que el Señor te hable? ¿Y dónde estás cuando los creyentes se reúnen a orar juntos o tratar los asuntos de disciplina? ¿Dónde estás? Hermanos, la iglesia es importante. Es un diseño divino, pero como hemos visto, es importante porque a través de ella se exhibe la verdad de Dios.
Es importante porque es una fuente constante de ánimo para los creyentes. Es importante porque cuando se congrega, allí está la presencia especial del Señor. ¿Qué lugar ocupa la iglesia en ti? ¿Asistes a una iglesia o eres parte de esa iglesia? Qué lindo desafío. Pienso en el lugar que ocupaba esto en el corazón de algunos grandes hombres de Dios, como David y otros también, ¿no? Ahora vamos a ver algunos salmos. El hecho de estar donde la presencia especial del Señor estaba para contemplar su hermosura. Así lo declara el Salmo 27, ¿no? 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todo parece indicar que David estaba lejos, se cree que a lo mejor exiliado, y en ese momento anhelaba el templo donde podría inquirir la ley de Dios y disfrutar de sus bendiciones. Es obvio, donde él estuviera, podía orar, ¿sí? Por supuesto. Pero la presencia especial del Señor estaba en el templo. No se trata de que extrañaba el edificio en sí, no, sino lo espiritual, la gloria del Señor. Juan Calvino decía, tengo la certeza de que estamos en circunstancias muy diferentes a la de los antiguos padres. Pero en la medida en que Dios aún preserva a su pueblo bajo un cierto orden externo y los atrae hacia Él por instrucciones terrenales, los templos todavía tienen su belleza, que merecidamente debería atraerles los afectos y deseos de los fieles. La palabra, los sacramentos, las oraciones públicas y otras ayudas del mismo tipo no se pueden descuidar sin un desprecio perverso de Dios, que se manifiesta a nosotros en estas ordenanzas como en un espejo o imagen. Fin de la cita. Es lo que estamos viendo. Sabemos, Dios no habita en templos hechos de manos, pero su presencia especial está cuando los creyentes se reúnen. Por lo general, en un lugar físico. Nosotros tenemos un lindo edificio, ¿no? Pero el día de mañana puede ser debajo de un puente. Y deberíamos anhelar estar debajo del puente, porque vamos a estar juntos, disfrutando de la presencia del Señor. Lo mismo en el Salmo 84, 1 y 2, y también leo el 10. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y el verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y en la misma dirección el Salmo 42, 1 y 2, conocido como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Qué pregunta esa, ¿no? ¿Cuándo será el momento que voy a estar otra vez en el templo y contemplar a mi Señor? ¿Cuándo? Ahora, tomando estos dos salmos, vemos que el salmista anhelaba la persona de Dios, deseaba aprender su palabra y suspiraba por su presencia, y él sabía que el lugar que supliría dicha necesidad era el templo, la casa de Dios, el lugar que Dios había estipulado para ser adorado por su pueblo en los días del antiguo pacto. Lo repito otra vez, sabemos, Dios no habita en templos. El templo que alguna vez le mandó edificar ya no existe y no lo necesitamos, porque ahora por los méritos de Cristo todos tenemos acceso al Padre en cualquier momento y lugar. Pero no podemos negar la presencia especial del Señor cuando la iglesia se reúne. Y hoy, hermanos, desde este lado del Calvario, deberíamos anhelar mucho más aún estar donde podemos contemplar la hermosura del Señor, que se nos revela por la exposición de su palabra, el compañerismo de los hermanos, las oraciones, las alabanzas y los sacramentos. No más. Eso es todo.
deberíamos anhelar eso. Hay un peligro real para el alma cuando no anhela esto. ¿Qué pasa? Yo lamento por los creyentes que han decidido perderse estas bendiciones de Dios. Qué bien les haría a sus almas. Y qué bien haría a otros creyentes también, ¿no? ¿Cuánto animarían? Un comentarista, Norman Snipe, decía: aquellos en aquel entonces o en nuestros días, a quienes no les pesa estar ausentes en la iglesia, nunca han sabido qué significa verdaderamente adorar a Dios. El hombre que sabe por su propia experiencia personal cuál es el gozo de la comunión con Dios, no puede descuidar las oportunidades que se le presenten para renovar esa comunión, sea en las devociones privadas o en la adoración pública. Al final de cuentas, me gusta esto, no hay incentivo que valga para estar presente en la iglesia, fuera del hambre y sed del alma, que solo puede ser satisfecho por el pan del cielo. Quien así siente no puede mantenerse alejado. Su propia hambre y sed lo impulsarán. Fin de la cita. Eso es lo que han perdido algunos creyentes. Hambre, ¿no? Y sed por la persona de Cristo. Por eso no les atrae los asuntos de su iglesia. Otra vez, hermanos, qué importante es la iglesia local. No asistan a este lugar. Sean parte de esta iglesia. Queremos exhibir la verdad. Queremos brindarte ánimo. Queremos disfrutar junto a ti la presencia especial del Señor. Solo tiene que decir: sí, quiero ser parte de la iglesia del Señor y aprovechar estos medios de gracia, ¿no? Oremos. Te damos gracias, Señor, por lo rica, lo abundante que es la Escritura, cómo nos bendice y nos anima. Gracias, oh Señor. Qué hermoso diseño, oh Dios, la iglesia. Confróntanos, ayúdanos, oh Dios, a amar este diseño, a ser parte de este diseño. Somos tu cuerpo, Cristo es la cabeza, la máxima autoridad en la iglesia. Queremos sujetarnos a Él. Pero queremos amar también a la iglesia. Leímos al inicio que Cristo amó a la iglesia y en base a ese amor se entregó por ella. Ayúdanos a nosotros, oh Dios, también a amar a la iglesia y a ser parte. En el nombre de Jesús oramos. Amén.